Aquí está la reescritura de la historia, manteniendo el mismo estilo y los detalles clave, pero con nombres de personajes, lugares y vehículos alterados. Y con las adiciones que solicitaste. Introducción. ¿Alguna vez te has preguntado qué sucede cuando un crimen aparentemente simple se convierte en un misterio sin resolver que atormenta a una comunidad durante años? En un pequeño pueblo, donde la tranquilidad era la norma, 3 jóvenes amigas desaparecieron sin dejar rastro en una noche de fiesta. Lo que siguió fue una investigación llena de callejones sin salida, falsas pistas y la agonía de las familias, que se prolongó durante media década hasta que una llamada anónima cambió todo el curso de los acontecimientos. Prepárate para sumergirte en un relato que te mantendrá al borde del asiento. Si te gusta este tipo de contenido, no olvides suscribirte a nuestro canal, publicamos videos todos los días, y dale a me gusta si te gusta esta historia. Y déjanos un comentario contándonos de dónde eres y a qué hora nos escuchas. 3 jóvenes mujeres desaparecen sin dejar rastro en una granja aislada en el interior de Río Grande. Era una noche común de abril de 2011. Cuando Aurora Vega, de 23 años, Sofía Pérez, de 21, y Paula Ramos, de 24, salieron para una fiesta en la propiedad rural ubicada a 40 kilómetros de la ciudad más cercana. Las 3 amigas de la infancia se habían conocido en la escuela y mantenían una amistad sólida desde hacía más de 10 años. Aurora trabajaba como auxiliar administrativa, Sofía cursaba pedagogía y Paula ayudaba en el negocio familiar. La fiesta se llevaba a cabo en un rancho de ganado conocido en la región por la hospitalidad de su dueño. Decenas de jóvenes de la ciudad solían frecuentar los eventos que se realizaban en el lugar los fines de semana. Las 3 llegaron alrededor de las 9 de la noche, conduciendo el Kia Picanto plateado de Paula. Fueron vistas conversando, bailando y bebiendo refrescos durante las primeras horas de la fiesta alrededor de la medianoche. Varias personas notaron que las jóvenes ya no estaban en el lugar principal de la fiesta. Algunos invitados dijeron haberlas visto caminando hacia la parte trasera de la propiedad, cerca de una zona de pasto cercada por un denso bosque. Otros afirmaron que habían comentado sobre dar una vuelta para tomar aire fresco. El auto de las jóvenes permanecía estacionado en el mismo lugar. Las llaves las tenía Paula, que las había guardado en su bolso. Los celulares de las 3 fueron encontrados dentro del vehículo a la mañana siguiente, cuando su ausencia fue oficialmente notada. No había señales de lucha ni ninguna evidencia de violencia en el automóvil. Los organizadores de la fiesta terminaron el evento alrededor de las 3 de la madrugada. Durante la limpieza del lugar, empleados del rancho encontraron solo una sandalia femenina de color verde, cerca de una cerca de alambre de púas. La sandalia pertenecía a Sofía Pérez. Los familiares fueron alertados el sábado por la mañana, cuando las jóvenes no regresaron a casa. Paula vivía con sus padres y 2 hermanas menores. Aurora vivía sola en un pequeño apartamento alquilado. Sofía residía con su abuela materna en una casa sencilla en el centro de la ciudad. Las 3 familias se reunieron en la granja aún en la mañana del sábado. El propietario de la tierra, un ganadero de 58 años sin antecedentes criminales, permitió libre acceso a la propiedad y colaboró integralmente con las búsquedas iniciales. Él mismo organizó grupos de rastreo con sus empleados y vecinos. Durante todo el fin de semana, más de 100 personas revisaron cada metro de la granja. Utilizaron perros rastreadores prestados del cuerpo de bomberos. Verificaron corrales, galpones, pozos artesianos, represas y el denso bosque que rodeaba la propiedad. Nada fue encontrado, aparte de aquella única sandalia verde. Pero 5 años después, una llamada anónima cambiaría completamente el rumbo de esta investigación que parecía destinada a ser archivada. La desaparición de Aurora Vega, Sofía Pérez y Paula Ramos se convirtió en uno de los casos más perturbadores de la región sur de Brasil. La ciudad donde las jóvenes vivían tenía poco más de 15,000 habitantes. Los crímenes graves eran raros. La población local estaba acostumbrada a sucesos menores, peleas de bar, hurtos ocasionales, accidentes de tráfico en las carreteras que cortaban el municipio. La desaparición simultánea de 3 personas conocidas en la comunidad causó un impacto sin precedentes. Las familias de las víctimas estaban bien establecidas en la región. Los padres de Paula poseían una pequeña tienda de materiales de construcción que atendía a los ganaderos y a los residentes de la zona rural. El padre de Aurora trabajaba como mecánico en un taller frecuentado por camioneros que transitaban por la carretera estatal. La abuela de Sofía era conocida por preparar dulces caseros que vendía en eventos de la iglesia local. La policía civil inició las investigaciones. El lunes siguiente a la desaparición, el delegado responsable del caso, Jorge Méndez Oliveira,
Tenía 15 años de experiencia en investigación criminal. Él había trabajado anteriormente en la capital del estado, lidiando con casos complejos de homicidio y secuestro. Las primeras diligencias se concentraron en mapear los últimos movimientos de las jóvenes. Los investigadores entrevistaron a todos los participantes de la fiesta que pudieron ser identificados. Obtuvieron una lista con 43 nombres de personas que estuvieron presentes en el evento. Cada una de ellas prestó declaración formal en la comisaría. Los relatos eran consistentes en cuanto al comportamiento de las tres amigas durante la fiesta. Llegaron juntas, permanecieron juntas y parecían estar divirtiéndose normalmente. No hubo discusiones, conflictos o situaciones que llamaran la atención sobre posibles problemas. Nadie las vio conversando con extraños o mostrando señales de incomodidad. El análisis de los teléfonos celulares de las jóvenes no reveló información relevante. Los últimos mensajes enviados databan del viernes por la tarde. Aurora había confirmado su presencia en la fiesta a una amiga. Sofía intercambió mensajes con su abuela, avisándole que llegaría tarde a casa. Paula envió un mensaje de texto a una prima comentando sobre la expectativa para la noche. Los registros de llamadas telefónicas de las semanas anteriores también fueron verificados. No había contactos sospechosos, amenazas o cualquier indicio de que las jóvenes estuvieran involucradas en situaciones peligrosas. Sus redes sociales mostraban una rutina normal de estudiantes y jóvenes trabajadoras. El propietario del rancho, identificado como Marcos Almeida Barreto, fue sometido a un interrogatorio detallado. Él relató haber observado a las jóvenes durante la fiesta, pero sin ninguna interacción directa. Barreto afirmó que solía circular entre los invitados, conversando brevemente con conocidos, pero no recordaba haber hablado específicamente con Aurora, Sofía o Paula. Los empleados de la granja también prestaron declaración. 4 hombres trabajaban permanentemente en la propiedad. 2 vaqueros, un casero y un mecánico responsable del mantenimiento de los equipos. Todos vivían en casas sencillas construidas dentro de la propia granja, a aproximadamente 2 kilómetros de la sede principal, donde tuvo lugar la fiesta. Las búsquedas se extendieron por 2 semanas consecutivas. Bomberos, policías militares, guardias municipales y voluntarios civiles formaron equipos organizados que recorrieron sistemáticamente toda la extensión de la granja. La propiedad abarcaba 1.200 hectáreas de pasto, bosque nativo y plantaciones de soye. Pero ninguna evidencia adicional fue descubierta, aparte de aquella sandalia verde encontrada el primer día. La granja donde las jóvenes desaparecieron guardaba secretos que solo serían revelados años más tarde. La propiedad rural pertenecía a la familia Barreto a 3 generaciones. Marcos había heredado la tierra de su padre, que a su vez la había recibido de su abuelo, uno de los primeros colonizadores de la región en la década de 1940. El rancho prosperó con la cría de ganado y la agricultura, convirtiéndose en uno de los más productivos del municipio. Marcos Barreto era viudo desde hacía 8 años. Su esposa había muerto víctima de cáncer, dejándolo solo en la administración de la propiedad. La pareja no tuvo hijos. Barreto vivía en la sede de la granja con una ama de llaves de mediana edad que cuidaba la casa y preparaba las comidas. Él tenía fama de hombre serio, religioso y respetado en la comunidad rural local. Las fiestas en el rancho comenzaron a tener lugar 2 años antes de la desaparición de las jóvenes. Barreto explicó a los investigadores que inició los eventos como una forma de combatir la soledad después de la muerte de su esposa. Le gustaba recibir visitas y consideraba los encuentros una oportunidad de convivencia social saludable para los jóvenes de la región. Los eventos seguían siempre el mismo patrón. Barreto contrataba a un grupo musical local, preparaba una barbacoa sencilla y ofrecía refrescos a los invitados. Las bebidas alcohólicas eran permitidas, pero él mismo no consumía alcohol y desaconsejaba los excesos. Las fiestas comenzaban al anochecer y terminaban invariablemente antes de las 3 de la madrugada. La investigación reveló detalles importantes sobre la topografía del rancho. La sede principal estaba ubicada en una elevación natural del terreno, rodeada de árboles centenarios que ofrecían sombra y protección contra los vientos. La casa era amplia, construida en estilo colonial, con un porche espacioso, donde solía montarse el escenario para los músicos. A unos 500 metros de la sede comenzaba un área de pasto cercada por alambre de púas. Era en esa región donde había sido encontrada la sandalia de Sofía Pérez. El terreno presentaba una pendiente acentuada en dirección a un arroyo que cruzaba la propiedad. Durante el periodo de lluvias, entre abril y julio, el arroyo se transformaba en una corriente peligrosa. Además del arroyo,
El rancho poseía 3 represas artificiales utilizadas para la hidratación del ganado. La más grande de ellas se localizaba a aproximadamente 1.5 kilómetros de la sede principal. Buzos del Cuerpo de Bomberos realizaron búsquedas en las 3 represas durante la segunda semana de investigación. No encontraron ninguna evidencia relacionada con la desaparición de las jóvenes. El denso bosque que rodeaba parte de la propiedad presentaba características típicas del cerrado de la región. Árboles de tamaño mediano, vegetación densa y terreno irregular dificultaban el desplazamiento, especialmente durante la noche. Equipos especializados en rescate en bosques recorrieron toda el área utilizando equipos de GPS para mapear sistemáticamente cada sector. Los investigadores también analizaron la posibilidad de que las jóvenes hubieran dejado el rancho voluntariamente durante la fiesta. Las entrevistas con los residentes de la carretera vecinal que daba acceso a la propiedad no confirmaron el paso de vehículos desconocidos durante la madrugada. La carretera de tierra batida era poco transitada, especialmente después de la medianoche. El examen pericial del quiapicanto de las jóvenes reveló solo las huellas dactilares de las 3 propietarias y de familiares que habían utilizado el vehículo. Anteriormente, no había señales de violencia, sangre o cualquier evidencia de crimen. Las llaves permanecían en el bolso de Paula, junto con documentos personales y una pequeña cantidad de dinero. Durante los interrogatorios, Barreto mencionó haber notado la ausencia de las jóvenes alrededor de la 1 de la madrugada. Él dijo haber preguntado a algunos invitados sobre ellas, pero nadie supo informar su paradero. El ganadero asumió que las 3 se habían ido sin despedirse, una situación que consideró normal entre los jóvenes que frecuentaban las fiestas. Pero esta versión comenzaría a ser cuestionada cuando nuevos elementos surgieran en la investigación. Un descubrimiento inesperado dirigió las sospechas hacia un camino completamente equivocado. 3 semanas después de la desaparición, un residente de la zona rural encontró una cartera femenina a orillas de la carretera estatal, a unos 20 kilómetros del rancho. El documento de identidad en el interior de la cartera pertenecía a Aurora Vega. También había tarjetas bancarias, algunos billetes y fotografías personales. La cartera estaba en buen estado de conservación, sin señales de haber estado expuesta a la intemperie por mucho tiempo. Esta característica intrigó a los investigadores, ya que había llovido intensamente durante 2 de las 3 semanas anteriores. El objeto debería presentar señales evidentes de deterioro si hubiera estado en el lugar desde la noche de la desaparición. El descubrimiento motivó una nueva línea de investigación. La policía civil comenzó a trabajar con la hipótesis de que las jóvenes habían dejado el rancho voluntariamente y se habían dirigido a la carretera, posiblemente con la intención de hacer autostop a algún destino distante. Esta teoría explicaría por qué no se encontró ningún rastro en la propiedad rural. Los investigadores entrevistaron a camioneros y conductores que solían transitar por la carretera durante la madrugada. 2 conductores relataron haber visto a jóvenes haciendo autostop en la región durante las semanas anteriores a la desaparición, pero no pudieron confirmar si eran específicamente Aurora, Sofía y Paula. Un camionero de 45 años, natural de Pará, llamó la atención de los investigadores. Él había pasado la noche en una gasolinera cerca del lugar donde la cartera fue encontrada, precisamente en la noche de la desaparición de las jóvenes. El hombre poseía antecedentes criminales por embriaguez al volante y conducción peligrosa. Durante el interrogatorio, el camionero negó cualquier implicación en el caso. Él presentó facturas que comprobaban su ruta de viaje y los horarios de parada en las gasolineras. Su versión fue confirmada por empleados de los establecimientos y por otros conductores que lo conocían de la carretera. Aún así, la policía civil mantuvo al camionero bajo investigación por 2 semanas más. Su camión fue sometido a un examen pericial detallado. No se encontraron evidencias que lo conectaran con la desaparición de las jóvenes. Las huellas dactilares recolectadas en el vehículo correspondían solo al propietario y a los mecánicos que habían realizado un mantenimiento reciente. Paralelamente, los investigadores descubrieron información contradictoria sobre el comportamiento de las jóvenes en las semanas anteriores a la desaparición. Una colega de trabajo de Aurora relató que ella había comentado sobre planes de cambiar de vida y conocer lugares nuevos. Aurora habría mencionado estar cansada de la rutina en la ciudad pequeña. Familiares de Sofía confirmaron que ella había demostrado interés en transferir su curso de pedagogía a una universidad en la capital. La joven habría comentado con su abuela sobre las posibilidades de conseguir una beca de estudios en la capital. Esta información reforzó la teoría de la fuga voluntaria.
Paula también había dado señales de insatisfacción con su situación profesional. Ella trabajaba en la tienda de la familia desde hacía 5 años, pero se quejaba constantemente de la falta de perspectivas de crecimiento en la ciudad. Una prima relató que Paula hablaba frecuentemente sobre viajar a otros estados en busca de mejores oportunidades. Con base en esta información, la Policía Civil comenzó a investigar la posibilidad de que las 3 amigas hubieran planeado una fuga conjunta. La teoría era que aprovecharon la fiesta en el rancho como coartada. Salieron discretamente del lugar y se dirigieron a la carretera, donde harían autostop con destino a alguna ciudad grande. La cartera de Aurora encontrada en la carretera sería evidencia de que algo había salido mal con el plan. Posiblemente habían aceptado un viaje con personas con malas intenciones y se habían convertido en víctimas de un crimen durante el viaje. Esta hipótesis justificaría tanto la desaparición como la ausencia de rastros en la granja. Durante 2 meses, las investigaciones se concentraron en esta línea. Policías de otros estados fueron contactados para verificar la llegada de las jóvenes a terminales de autobuses y pensiones. Hospitales y institutos médicos legales recibieron fotos y descripciones de las 3. Ninguna información relevante fue obtenida. Gradualmente, la teoría de la fuga voluntaria comenzó a perder consistencia. El descubrimiento de la cartera permanecía como el único elemento que sostenía esta hipótesis, pero su condición de conservación levantaba dudas sobre cuándo realmente había sido abandonada en el lugar. La investigación estaba a punto de tomar un rumbo completamente diferente. Pero esto solo sucedería años más tarde. La investigación comenzó a enfriarse cuando todas las pistas se mostraron infructuosas y las familias se enfrentaban el drama de la incertidumbre. 6 meses después de la desaparición, la Policía Civil había agotado sus principales líneas de investigación. El delegado Jorge Méndez Oliveira redactó un informe detallado, presentando todas las diligencias realizadas y las conclusiones obtenidas. El documento de 42 páginas catalogaba declaraciones, pericias, búsquedas y análisis técnicos realizados durante el periodo. Las familias de las jóvenes desaparecidas se enfrentaban a una situación particularmente angustiante, sin cuerpos o evidencias concretas de muerte. Ellas no podían siquiera realizar rituales de despedida o obtener certificados de defunción. La ausencia de información definitiva mantenía viva una esperanza dolorosa de que sus hijas pudieran estar vivas en algún lugar. María Aparecida Ramos, madre de Paula, desarrolló un cuadro depresivo severo durante los meses que siguieron a la desaparición. Ella comenzó a asistir a sesiones de terapia psicológica financiadas por el municipio. La mujer de 52 años había dejado de trabajar en la tienda de la familia. Incapaz de mantener la concentración en las actividades rutinarias, la abuela de Sofía Pérez, doña Antonia, de 74 años, mantenía la habitación de su nieta exactamente como ella la había dejado la noche de la fiesta. Ropa en el armario, libros de pedagogía sobre la mesa de estudios, productos de belleza organizados en el tocador. La anciana alimentaba la esperanza de que Sofía regresaría en cualquier momento. El padre de Aurora Vega, don Joaquín, asumió una postura diferente, un hombre pragmático y de pocas palabras. Él parecía haber aceptado internamente que su hija estaba muerta. Aunque jamás verbalizara esa convicción, Joaquín concentró sus esfuerzos en exigir agilidad a las autoridades policiales y en organizar búsquedas independientes los fines de semana. Durante el primer año después de la desaparición, los voluntarios continuaron realizando búsquedas esporádicas en la región. Grupos de 10 a 15 personas se reunían mensualmente para recorrer áreas aún no exploradas. Estas iniciativas eran coordinadas por los familiares y apoyadas por comerciantes locales que suministraban combustible y alimentos a los participantes. La prensa arillén siguió el caso durante los primeros meses, pero gradualmente el interés mediático disminuyó. El periódico local publicaba artículos ocasionales recordando la desaparición, especialmente en fechas significativas, como los cumpleaños de las jóvenes o el día en que fueron vistas por última vez. Muchas gracias por escuchar hasta aquí. Si te gusta este tipo de contenido, no olvides suscribirte a nuestro canal. Publicamos videos todos los días y dale a me gusta si te gusta esta historia. Y déjanos un comentario contándonos de dónde eres y a qué hora nos escuchas. El propietario del rancho, Marcos Barreto, suspendió definitivamente la realización de fiestas en su propiedad. Él relató a conocidos que se sentía avergonzado con la asociación entre su rancho y la desaparición de las jóvenes. Barreto también pasó a evitar frecuentar lugares públicos en la ciudad, incómodo con las miradas curiosas y los comentarios susurrados. Algunos residentes de la región desarrollaron sus propias teorías sobre el caso. Una versión no oficial sugería que las jóvenes habían
sido secuestradas por una red de tráfico humano que actuaba en la región. Esta hipótesis no tenía base en evidencias concretas, pero circulaba persistentemente en conversaciones de bar y reuniones sociales. Otra teoría popular involucraba la posibilidad de un accidente fatal en el bosque durante la fiesta. Según esta versión, las tres se habrían perdido en la oscuridad, caído en algún agujero o arroyo y muerto por ahogamiento o heridas. Sus cuerpos habrían sido arrastrados por la corriente o devorados por animales salvajes. Explicando la ausencia de vestigios, la Policía Civil mantenía el caso oficialmente en curso, pero las investigaciones prácticas habían sido prácticamente suspendidas. Nuevos crímenes en la región demandaban la atención de los pocos investigadores disponibles. La desaparición de las tres amigas gradualmente se convirtió en otro suceso archivado entre cientos de otros casos sin solución. Durante este periodo, la única actividad investigativa consistía en la verificación ocasional de cuerpos no identificados encontrados en otras regiones del estado, siempre que los institutos médicos legales reportaban el descubrimiento de osamentas femeninas compatibles con las características de las jóvenes desaparecidas. Se recolectaban muestras para la eventual comparación de ADN. Pero 5 años de silencio estaban a punto de ser rotos por una llamada telefónica que cambiaría completamente el rumbo de esta investigación. En junio de 2016, una llamada anónima a la comisaría local trajo información que reavivaría completamente la investigación. Era una tarde de lunes cuando el teléfono sonó en la recepción de la comisaría. La funcionaria responsable de la atención, doña Celia, reconoció inmediatamente que se trataba de una denuncia relacionada con el caso de las tres jóvenes desaparecidas. La voz del interlocutor era masculina, adulta, pero con características que sugerían nerviosismo o miedo. La llamada duró aproximadamente 2 minutos. El hombre no se identificó, pero proporcionó información extremadamente específica sobre la ubicación de posibles vestigios de las víctimas. Mencionó la existencia de un pozo abandonado ubicado en la parte trasera del rancho, donde se había llevado a cabo la última fiesta frecuentada por las jóvenes. Según el denunciante anónimo, el pozo estaba en un área de denso bosque, a aproximadamente 2 kilómetros de la sede principal de la propiedad. Se trataba de un pozo artesiano que había sido perforado décadas antes, pero había sido abandonado cuando no produjo agua en cantidad suficiente. El lugar era conocido solo por antiguos empleados del rancho. La información era perturbadora. El hombre afirmó que se habían arrojado cosas a ese pozo después de la fiesta de abril de 2011. No utilizó explícitamente las palabras cuerpos o cadáveres, pero el contexto de la denuncia era inequívoco. La llamada se interrumpió abruptamente cuando doña Celia intentó obtener más detalles. El delegado Jorge Méndez Oliveira, que había sido transferido a otra jurisdicción 2 años antes, fue contactado inmediatamente. Su sustituto, el delegado Rodrigo Pérez de Sosa, decidió tratar la denuncia con la máxima prioridad. La llamada fue grabada automáticamente por el sistema de la comisaría, permitiendo un análisis posterior de la voz y las características del interlocutor. A la mañana siguiente, un equipo policial se dirigió al rancho de Marcos Barreto. El propietario fue informado sobre la denuncia anónima y autorizó el libre acceso a su propiedad. Barreto dijo desconocer la existencia de cualquier pozo abandonado en el área del bosque, pero ofreció total colaboración para las búsquedas. La localización del pozo se mostró más complicada de lo previsto inicialmente. El denso bosque había crecido significativamente durante los 5 años transcurridos desde la desaparición de las jóvenes. La vegetación densa y el terreno irregular dificultaban el desplazamiento de los equipos de búsqueda. 2 empleados jubilados del rancho fueron contactados para ayudar en la localización. Ellos confirmaron la existencia del pozo mencionado en la denuncia anónima. El pozo había sido perforado a fines de la década de 1980, durante un periodo de expansión de las actividades del rancho. Como no produjo suficiente agua, fue abandonado y gradualmente olvidado. Los equipos de búsqueda utilizaron equipos de GPS y machetes para abrir senderos en el bosque. Después de 6 horas de trabajo, localizaron un pequeño claro, donde se encontraba la abertura del pozo. La estructura estaba parcialmente cubierta por ramas y hojas acumuladas a lo largo de los años. El pozo tenía aproximadamente 1.20 centímetros de diámetro y una profundidad estimada de 15 metros. No había protección o cubierta original, solo la abertura circular en el suelo. Durante las primeras horas de la tarde, buzos especializados del Cuerpo de Bomberos iniciaron los trabajos de inspección del interior. La primera bajada reveló información inquietante. El agua en el fondo del pozo tenía solo 2 metros de profundidad, pero presentaba una coloración oscura y un olor desagradable. Los detritos orgánicos en
descomposición eran visibles incluso con la iluminación artificial utilizada por los buzos. El material orgánico fue recolectado y enviado para análisis de laboratorio. Los primeros exámenes indicaron la presencia de fibras textiles, fragmentos óseos y cabellos humanos. Las muestras fueron enviadas al laboratorio de pericia criminal en la capital, donde serían sometidas a pruebas de ADN. Durante la operación de rescate en el pozo, los investigadores encontraron objetos que parecían pertenecer a las jóvenes desaparecidas. Una pulsera dorada con un dije en forma de corazón fue recuperada entre los detritos. Familiares de Sofía Pérez confirmaron que ella solía usar una pieza idéntica. Fragmentos de ropa también fueron recolectados, telas de colores y patrones compatibles con las descripciones de las vestimentas usadas por las jóvenes la noche de la fiesta. Un pedazo de tela de mezclilla azul correspondía a la descripción de los pantalones que Paula vestía. Restos de una blusa estampada eran similares a la pieza usada por Aurora. El descubrimiento representó un giro dramático en la investigación. Después de 5 años de búsquedas infructuosas y teorías contradictorias, finalmente surgieron evidencias concretas relacionadas con el destino de las 3 amigas desaparecidas. Pero estas evidencias también plantearon preguntas aún más perturbadoras sobre las circunstancias de sus muertes. El descubrimiento en el pozo abandonado transformó completamente la naturaleza de la investigación y trajo a nuevos sospechosos al centro de atención. Los exámenes de laboratorio confirmaron que los fragmentos óseos encontrados en el pozo pertenecían a al menos 2 personas de sexo femenino. El análisis de ADN comparativo con muestras proporcionadas por las familias estableció una correspondencia positiva para Aurora Vega y Paula Ramos. También se identificó material genético de Sofía Pérez, aunque en menor cantidad. Los informes periciales indicaron que los cuerpos habían sido desmembrados antes de ser descartados en el pozo. Las marcas en algunos huesos sugerían la utilización de herramientas cortantes, posiblemente cuchillos o hachas. No se encontraron evidencias de proyectiles de arma de fuego o señales de estrangulamiento que pudieran ser preservadas después de 5 años de descomposición. La confirmación de la muerte de las 3 jóvenes movilizó nuevamente a la prensa argelina y nacional. El caso ganó repercusión en programas televisivos especializados en crímenes reales. Familiares de las víctimas concedieron entrevistas emocionadas, expresando alivio por finalmente saber el destino de sus hijas, pero también indignación por la brutalidad del crimen. El delegado Rodrigo Pérez de Souda constituyó una fuerza de tarea especial para investigar los homicidios. Investigadores experimentados fueron transferidos de otras jurisdicciones para auxiliar en el trabajo. El caso pasó a tener prioridad máxima en la agenda de la Policía Civil y en la primera línea de investigación se concentró en la identificación del autor de la denuncia anónima. El análisis técnico de la grabación telefónica reveló características específicas de la voz. Hombre adulto, entre 30 y 50 años, acento local. Señales de nerviosismo y posible conocimiento íntimo de los hechos. El denunciante no era alguien que simplemente había oído hablar sobre el crimen. Su información era demasiado precisa. Los investigadores volvieron a interrogar a todos los empleados del rancho que trabajaban en el lugar en 2011. Los 4 hombres que vivían en la propiedad fueron sometidos a nuevas declaraciones detalladas. Sus declaraciones fueron comparadas con versiones anteriores para identificar posibles contradicciones o omisiones. Juan Benítez del Campo, un vaquero de 42 años, llamó la atención de los investigadores. Él trabajaba en el rancho desde hacía 15 años y conocía perfectamente toda la extensión de la propiedad, incluyendo la ubicación del pozo abandonado. Durante su primera declaración en 2011, Juan había negado cualquier conocimiento sobre pozos en el área del bosque. Confrontado con esta contradicción, Juan admitió conocer el pozo, pero alegó haber olvidado mencionarlo durante la investigación inicial. Él explicó que consideraba el lugar irrelevante porque estaba ubicado en un área distante de la fiesta. Su justificación no convenció a los investigadores. Otro empleado que despertó sospechas fue Pedro Carlos Flores, conocido como Perico. Él trabajaba como casero y mecánico en el rancho desde 2009. Perico poseía antecedentes criminales por violencia doméstica y porte ilegal de arma de fuego. Durante la fiesta de abril de 2011, él había quedado a cargo del estacionamiento de los vehículos de los invitados. Perico relató haber observado a las 3 jóvenes durante la fiesta, describiéndolas como bonitas y animadas. Él afirmó haber intentado conversar con ellas en un momento dado, pero fue ignorado. Esta información no había sido mencionada en su declaración original, lo que levantaba preguntas sobre su veracidad. El propietario del rancho, Marcos Barreto, también fue sometido a un nuevo interrogatorio.
Los investigadores cuestionaron detalladamente su versión sobre los eventos de la noche de la fiesta. Barreto mantuvo la coherencia en sus declaraciones, pero demostró nerviosismo cuando se le preguntó sobre el conocimiento de la existencia del pozo abandonado. Barreto afirmó categóricamente desconocer el pozo mencionado en la denuncia anónima. Él dijo que el rancho poseía 3 pozos artesianos en funcionamiento y 2 represas artificiales, pero nunca había sabido de la existencia de un cuarto pozo en el área del bosque. Los empleados jubilados confirmaron que Barreto realmente no participaba en las actividades de perforación realizadas décadas antes. Paralelamente, la investigación exploró la posibilidad de participación de personas externas al rancho. El análisis de la lista de invitados de la fiesta de 2011 fue retomado con nuevo rigor. Los investigadores verificaron los antecedentes criminales, la situación actual y las posibles conexiones entre los participantes del evento. 3 hombres que habían frecuentado la fiesta presentaban un historial de violencia contra mujeres. Ellos fueron convocados para nuevas declaraciones y sometidos a interrogatorios intensivos. Ninguno de ellos logró proporcionar coartadas convincentes para el periodo posterior a la medianoche de la fiesta. El primer sospechoso era Valerio Lira, de 35 años, mecánico con antecedentes policiales por agresión contra exnovias. Valerio admitió haber bebido en exceso durante la fiesta y dijo no recordar claramente los eventos después de la 1 de la madrugada. Él vivía solo en una casa alquilada a 10 kilómetros del rancho. El segundo sospechoso, Roberto Costa, de 41 años, había sido denunciado por violencia doméstica por su exesposa en 2010. Roberto trabajaba como camionero y conocía bien la región rural. Él negó cualquier implicación en la desaparición de las jóvenes, pero admitió haber notado la belleza de ellas durante la fiesta. El tercer sospechoso, Carlos Eduardo Santos, de 28 años, poseía antecedentes por intento de violación registrado 3 años antes de la desaparición. Carlos vivía con su madre en una granja cercana al rancho. Durante el interrogatorio, él demostró un comportamiento agresivo y poco cooperativo con los investigadores. 2 meses después del descubrimiento de los restos mortales, una segunda denuncia anónima dirigió las sospechas hacia una figura inesperada. La nueva llamada telefónica fue recibida un jueves por la tarde. El mismo hombre que había proporcionado información sobre el pozo abandonado regresó con detalles aún más específicos sobre la autoría de los crímenes. Esta vez, él permaneció en la línea por más tiempo y proporcionó información que demostraba un conocimiento íntimo de los hechos. El denunciante anónimo reveló que las 3 jóvenes habían sido asesinadas la misma noche de la fiesta. Dentro de las dependencias del rancho habrían sido atraídas a un área aislada de la propiedad, con el pretexto de conocer algo interesante. El crimen habría sido cometido por más de una persona en una acción coordinada. La información más impactante se refería a la identidad de los responsables. El denunciante mencionó específicamente el nombre de Juan Benítez del Campo, el vaquero de 42 años que había demostrado contradicciones en sus declaraciones, pero también citó a un segundo involucrado, que sorprendió completamente a los investigadores. Según la denuncia, Pedro Carlos Flores, el casero conocido como Perico, habría sido el autor intelectual del crimen. El hombre de 38 años, con antecedentes por violencia doméstica, supuestamente había planeado el ataque a las jóvenes durante semanas antes de la fiesta. Él habría convencido a Juan Benítez de participar en el crimen. El denunciante relató que Perico había desarrollado una obsesión por las 3 amigas después de verlas en fiestas anteriores. Él habría comentado a otros empleados sobre su deseo de tener una noche con las jóvenes, cuando sus intentos de acercamiento fueron rechazados durante la fiesta de abril. Perico habría decidido forzar la situación. Los detalles proporcionados sobre la ejecución del crimen eran perturbadores. Según la denuncia, las jóvenes fueron llevadas a un galpón de equipos ubicado en la parte trasera del rancho. Allí habrían sido agredidas y asesinadas. Sus cuerpos fueron posteriormente desmembrados y transportados al pozo abandonado durante la madrugada. Los investigadores notaron que el denunciante demostraba conocimiento sobre aspectos del crimen que no habían sido divulgados públicamente. Él mencionó detalles sobre heridas específicas encontradas en los huesos de las víctimas y sobre objetos personales descubiertos en el pozo. Estas informaciones sugerían que el hombre había presenciado los hechos o recibido relatos directos de los perpetradores. El análisis de la voz grabada indicaba señales crecientes de tensión emocional. El denunciante parecía estar luchando internamente entre el deseo de revelar la verdad y el miedo a las consecuencias de su delación. En un momento dado de la llamada, fue posible escuchar ruidos de fondo que sugerían un ambiente rural o de granja.
Con base en esta información, la Policía Civil obtuvo órdenes de prisión temporal para Juan Benítez del Campo y Pedro Carlos Flores. La operación fue planeada para ocurrir simultáneamente en las residencias de los dos sospechosos. Evitando que uno alertara al otro sobre la aproximación policial, Juan Benítez fue encontrado en su casa dentro del rancho en la madrugada de un viernes. Él no ofreció resistencia a la prisión, pero demostró sorpresa y negó cualquier implicación en los crímenes. Durante la revisión en su residencia, los investigadores encontraron cuchillos de carnicero que podrían haber sido utilizados en el desmembramiento de los cuerpos. Pedro Carlos Flores no fue localizado en su residencia habitual. Los vecinos informaron que él había viajado para visitar a parientes en otro estado 3 días antes. La información generó sospechas de que Perico pudiera haber sido alertado sobre el avance de las investigaciones y huido preventivamente. La búsqueda de Perico se extendió por 2 semanas. Su fotografía fue divulgada en comisarías de todo el país. Los familiares en otros estados fueron monitoreados por la policía local. Finalmente, él fue localizado en una ciudad del interior de Goiás, donde trabajaba temporalmente en una granja de cría de cerdos. Perico fue arrestado en una operación conjunta entre las policías de Mato Grosso y Goiás, durante el transporte de regreso a la jurisdicción donde ocurrieron los crímenes. Él mantuvo silencio total. Su abogado orientó que no hiciera ninguna declaración hasta conocer detalladamente las acusaciones. Los primeros interrogatorios de Juan Benítez y Pedro Carlos se realizaron por separado, estratégicamente. Los investigadores no revelaron inmediatamente que poseían denuncias específicas contra ambos. El objetivo era observar si sus versiones presentarían contradicciones espontáneas. Juan Benítez mantuvo la negativa de participación en los crímenes, pero su versión presentó inconsistencias importantes. Él no logró explicar satisfactoriamente sus movimientos durante la madrugada de la fiesta. También demostró un conocimiento detallado sobre la ubicación exacta del pozo abandonado, contradiciendo sus declaraciones anteriores. Pedro Carlos adoptó una postura más agresiva durante los interrogatorios. Él acusó a la policía de persecución y alegó ser víctima de una conspiración. Perico negó conocer a las jóvenes desaparecidas y afirmó haber dejado la fiesta antes de la medianoche. Los registros de teléfono celular contradecían esta versión. El rompimiento del silencio de un testigo ocular reveló la verdad completa sobre los últimos momentos de las 3 jóvenes. 3 semanas después de las prisiones de Juan Benítez y Pedro Carlos, un tercer empleado del rancho buscó espontáneamente la comisaría. Edmundo Cruz Santos, de 51 años, que trabajaba como vaquero en la propiedad desde hacía 12 años, confesó ser el autor de las denuncias anónimas. Edmundo explicó que había presenciado parte de los crímenes la noche de abril de 2011, pero permaneció en silencio durante 5 años por miedo a represalias. Él relató haberse despertado alrededor de las 2 de la madrugada con ruidos extraños que venían del área cercana a los galpones del rancho. Curioso, decidió investigar lo que estaba sucediendo. Según su declaración, Edmundo vio a Juan Benítez y Pedro Carlos transportando algo envuelto en lona en dirección al bosque. Inicialmente pensó que podría ser algún animal muerto o equipo roto. Solo al día siguiente, cuando supo de la desaparición de las jóvenes, comenzó a sospechar de la verdadera naturaleza de lo que había presenciado. El vaquero relató que decidió investigar discretamente el lugar al que vio dirigirse a los 2 hombres. Fue así que localizó el pozo abandonado días después de la fiesta. Sin embargo, no encontró evidencias visibles en la ocasión. El miedo a involucrarse en una situación peligrosa lo hizo mantener silencio durante años. La decisión de hacer la primera denuncia anónima, según Edmundo, fue motivada por la creciente culpa que sentía. Él acompañó el sufrimiento de las familias de las jóvenes a lo largo de los años y ya no podía vivir con el peso de su conocimiento sobre los hechos. La segunda llamada fue hecha después de que él obtuvo más información conversando discretamente con otros empleados. Con base en la declaración de Edmundo, los investigadores lograron reconstruir la secuencia de los eventos la noche del crimen. Las 3 jóvenes habrían sido abordadas por Pedro Carlos alrededor de las 12:30. Cuando caminaban en la parte trasera del rancho, él les habría ofrecido mostrarles algo interesante en un área más reservada de la propiedad. Juan Benítez estaba posicionado estratégicamente en el galpón de equipos, esperando la llegada de las víctimas. Cuando las jóvenes percibieron que se trataba de una trampa, intentaron huir, pero fueron dominadas por los 2 hombres. Las agresiones que resultaron en sus muertes habrían durado aproximadamente 1 hora. Durante la madrugada, los 2 criminales desmembraron los cuerpos utilizando herramientas disponibles en el galpón.
el material fue transportado en bolsas de plástico y lonas hasta el pozo abandonado, ubicado a unos 2 kilómetros de distancia. Fueron necesarios varios viajes para descartar todos los vestigios. Los objetos personales de las jóvenes, teléfonos celulares, llaves del auto, documentos, fueron inicialmente escondidos por los criminales. La cartera de Aurora, encontrada en la carretera semanas después, fue colocada intencionalmente por Juan Benítez para desviar las sospechas del rancho. Él había arrojado la cartera desde un puente durante un viaje a la ciudad. Confrontado con la declaración de Edmundo y las evidencias físicas encontradas en el pozo, Juan Benítez finalmente confesó su participación en los crímenes. Él confirmó los detalles proporcionados por el testigo y reveló información adicional sobre la planificación del ataque. Según Juan Benítez, la idea original partió de Pedro Carlos, que había desarrollado una obsesión por las tres jóvenes después de verlas en fiestas anteriores. Perico pasó semanas planeando una forma de quedarse a solas con ellas, llegando a estudiar la rutina del rancho e identificar lugares aislados donde podrían actuar sin ser descubiertos. Juan Benítez alegó haber sido coaccionado a participar en el crimen. Él dijo que Perico lo amenazó con revelar pequeños hurtos que él había cometido en el rancho a lo largo de los años, con miedo de perder el empleo y ser procesado criminalmente. Juan decidió cooperar con el plan inicial. Sin embargo, la versión de Juan sobre su participación minimizaba su papel en los asesinatos. Él alegó haber actuado solo en el transporte y ocultación de los cuerpos, negando una participación directa en las agresiones que causaron la muerte de las jóvenes. Esta versión fue contestada por evidencias forenses que indicaban la participación activa de al menos 2 personas en los homicidios. Pedro Carlos mantuvo su negativa, incluso después de la confesión de Juan Benítez. Su abogado alegó que la declaración del cómplice estaba motivada por un acuerdo informal con la acusación, buscando una reducción de la pena. La defensa también cuestionó la credibilidad del testigo Edmundo, sugiriendo que él podría haber tenido participación en los crímenes. El análisis final de las evidencias y las declaraciones permitió al Ministerio Público formular una denuncia criminal contra los 2 empleados del rancho. Las investigaciones estaban técnicamente cerradas, pero cuestiones importantes sobre las circunstancias exactas de los crímenes permanecían sin una respuesta definitiva. Ahora solo quedaba esperar el juicio que determinaría si la justicia sería finalmente hecha por las 3 jóvenes que tuvieron sus vidas interrumpidas de forma tan bruta en una granja aislada en el interior de Río Grande.